Muy buen día a todas, a todos, a cada una de las personas que nos acompañan este día a nuestra conferencia magistral Ética y Docencia. Eh, Tengo el honor de poder presentar a ustedes al doctor Vicente Carrera Álvarez, quien nos va a acompañar el día de hoy para dar esta conferencia magistral. Los saludo, no sin antes también agradecer a cada uno de ustedes por este día en que nos acompañan y que sabemos que comparten también parte de su tiempo para poder escuchar esta conferencia. A nombre del maestro Miguel Ángel Hernández Mendoza, agradezco su presencia, quien es rector de la Universidad Regional del Sureste. Asimismo, también a nombre de la maestra Margarita Ricardes Smith, directora general de Asuntos Académicos, doy la más cordial bienvenida a cada una de ustedes. Sin más, voy a hacer una breve reseña, y digo breve reseña porque el día de hoy nuestro invitado pues cuenta con una gran trayectoria, tanto en el campo de la docencia, también con el campo de la investigación y demás. Entonces, doctor, haré un pequeño preámbulo para hacer la presentación a nuestros invitados de usted. Nuestro invitado del día de hoy, nuestra conferencia magistral Ética y Docencia, es el doctor Vicente Carrera Álvarez. Él es doctor en Sociología por la UAP, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, posee una maestría en Ciencias Sociales por la UAP y de formación inicial como licenciado en Filosofía por la UABRO. Dentro de su trayectoria, él es profesor de educación secundaria por la Escuela Normal Superior. Es cofundador del Instituto Multidisciplinario de Especialización y se desempeña como director de investigación y posgrado y extensión de la cultura. Además, cuenta con una experiencia como académico de la licenciatura en Filosofía y Letras, impartiendo asesorías en filosofía de las ciencias sociales, filosofía de la acción y ética política. Su experiencia en maestría es en educación y maestría en psicoterapia. También se ha desempeñado como docente para el doctorado de evaluación por la calidad educativa. Es integrante del comité organizador del modelo educativo Minerva de la UAP, integrante del comité organizador y ponente de los congresos nacionales e internacionales en educación del IME. También nuestro ponente tiene libros publicados como Tierra Inevitable por la Ibero Puebla, Sóficos Poemas para la Enseñanza de la Filosofía Grecorromana por el IME, Proceso de Investigación en Ciencias Sociales por la Ibero y demás. Cabe mencionar que en esta semblanza que hago del doctor Vicente Carrera Álvarez, realmente es una pequeña semblanza de él. Ustedes van a poder corroborar a través de esta conferencia su amplia trayectoria y que el día de hoy, de verdad que estamos muy contentos, la Universidad Regional del Sureste, de que nos acompañe el doctor. Doctor, sin más, le cedo la palabra, no sin antes solamente comentar brevemente a todos nuestros invitados que si por algún motivo se prende su audio, los invitamos a que lo muteen. Y la segunda instrucción sería, al término de la conferencia, ustedes va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, a través del grupo de chat, en el chat pueden ir escribiendo sus preguntas para que le demos lectura. Muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes, repito, y sin más, le cedo la palabra al doctor Vicente Carrera Álvarez. Mucho gusto por acompañarnos el día de hoy. Sea bienvenido. Gracias, maestro Luis Enrique. Sus palabras creo que son muy generosas y fuera quizás excesivas, pero aún así las acepto como parte de la presentación que usted ha hecho de mi persona, y agradezco también a todos los visitantes que van a escuchar esta, más que conferencia, una charla, yo quisiera, entre ustedes y yo, acerca del título de esta conferencia magistral, así está presentado, de ética y docencia. En realidad, quizás el título es un poquito como disyuntivo, parece como que son dos cosas que se juntan. Yo diría que más bien a lo mejor hubiera sido pertinente ética en la docencia o ética del docente, que es a lo cual yo quisiera referirme en esta conferencia con ustedes, esta charla, acerca de la vinculación que tiene las ideas
normativas, visiones, miradas éticas en el docente, que es al mismo tiempo médico de la facultad de la URSS, IMSS, con formaciones para los futuros participantes en IMSS, sobre todo en su servicio profesional o servicio que tengan en esa institución. Con estos elementos yo quisiera que ya el doctor, el maestro Luis Enrique pudiera compartir pantalla para que vean que es una visión de la ética que se llama ética aplicada. En realidad, lo que importa en la ética, más que reflexiones éticas generales, normativas, como después vamos a aclarar en una lámina posterior, lo que nos interesa en la ética es que podamos responder a la pregunta ¿qué debo hacer yo? Más qué se debe hacer, qué debo hacer yo. Y en ese sentido, la ética desde Aristóteles es una pregunta que debe hacerse cada uno de los humanos. Yo como humano, ¿qué debo hacer para que sea realmente humano en el contexto en que vivo? Y cuando estamos reflexionando acerca de la ética, en maestros, médicos, que al mismo tiempo están preparando personal para participar en actividades en IMSS, en la Universidad Regional del Sureste, porque esta visión ética aplicada permitiría entender que hay una función específica de la Facultad de Medicina que tiene la URSS, propiciando desde su lugar, desde su ámbito, la necesidad o la confirmación o el fortalecimiento de una pedagogía saludable para toda la Universidad URSSE. Es con ese sentido, con esta intención, que voy a compartir mis reflexiones personales acerca de lo que puede ser una ética aplicada, que tenga en cuenta tres grandes ejes o éticas específicas: la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad y la ética del cuidado. Agradezco su atención. ¿Puede usted, por favor, pasar? Bien, así que es una ética dirigida específicamente a médicos, docentes y por consiguiente alumnos que están bajo la dirección docente de esos médicos, pero que tienen una condición específica dentro de la URSS. No es una facultad más, por supuesto que todas las facultades de URSS son fundamentales, pero tienen una visión que puede extenderse al resto de la URSS. Con esa intención, repito, está vista esta conferencia o esta charla con ustedes. Adelante. Es el sumario de esta charla. En primer lugar, vamos a ubicarnos una introducción hablando de una crisis civilizatoria en este momento, sin la cual no podíamos entender la aplicación de la ética. La ética aplicada siempre es en contextos específicos y estamos en momentos que estamos viviendo y que al mismo tiempo estamos palpando, que algunos la sintetizan con la palabra crisis civilizatoria. La civilización humana en general, hay muchas civilizaciones, hay una preponderante, y esa preponderante que está englobada en la palabra globalización del planeta, está pasando por una situación crítica que tendríamos que dimensionar. Y esto nos permitiría entonces revisar de la ética de la convicción, cerrando esa ética de la convicción con un círculo virtuoso de apertura, y esto tiene que ver con un campo de la vida personal, los elementos fundamentales de la personalidad humana, el intelecto, la voluntad, la sensibilidad. Parece como que van más directamente al intelecto de los humanos, qué ven o qué vemos, qué principios tenemos, qué visiones de la vida estamos contemplando, para actuar con una ética de la responsabilidad que tiene que ver con la voluntad de hacer y responder en concreto esas convicciones que uno tiene en mente o que quiere uno plasmar en la vida. Y al mismo tiempo una sensibilidad de lo que se llama la ética del cuidado, porque esta ética hoy día en este momento parece que tiene que ver con una
exigencia específica dadas las condiciones de la crisis civilizatoria. Cerramos con una conclusión para ver qué hace esta facultad de medicina y cirugía propiciando la pedagogía saludable en URSS. Y esto va a crear entonces una nueva normalidad. Bien, aquí, no, sí, adelante por favor. La siguiente lámina, por favor. Soy yo esa persona que está mirándose ya con años encima, 50 años de actividad docente, que me ha permitido reflexionar la vida acerca de mí mismo y de todos los que conmigo o con quienes yo he convivido, que sería un poquito la familia, el ámbito eh, nacional, el ámbito más directamente gremial, magisterial. En este caso, ustedes que están escuchando, algunos son profesores, otros son estudiantes de medicina, pero hay un contexto que nos está obligando a ambos, a ustedes y a mí, a mirar. Debajo de ustedes hay una lámina que se refiere a la madre tierra, cómo estamos necesitados de mirar esa realidad. A mano izquierda tenemos a Weber, ese personaje del cual vamos a hablar inmediatamente, que vivió en Alemania y que murió hacia los años 1921, después de que terminó la Primera Guerra Mundial y se consolida un poquito la República de Weimar. Y a la derecha, la persona que en este momento es una de las defensoras de la ética del cuidado, que tiene que ver con Gilligan, que defiende una perspectiva ética del cuidado con una mirada feminista que habría que tener en cuenta, ligado a la exigencia del feminismo contemporáneo. Adelante, por favor. Y cuando me pidieron conversar con ustedes acerca de ética y docencia, que como decía, hubiera sido quizá más preferible ética de la docencia y ética del docente, para que no entendamos que hay dos cosas que se juntan como si fueran elementos que son apoyadores uno de otro, más bien es cómo la docencia tiene unos presupuestos éticos específicos o cómo el docente debe exigirse unos presupuestos éticos específicos. Entonces me hice la pregunta, ¿hay un interés de la URSS sobre la relación ética y docencia para pensar estos elementos éticos dentro de la docencia, si es que hay una visión del calentamiento global, una perspectiva de convencimiento de que estamos en crisis y hay una propuesta de un desarrollo sostenible? Vamos a ver a lo largo de la charla que por razones diversas la URSS todavía no ha ubicado este elemento importante que llevamos 30 años pensándolo, que se llama el desarrollo sostenible. Y la pregunta derivada, ¿y existe entre el personal docente médico de URSS que me están escuchando y otros más la convicción de que estamos en crisis civilizatoria? ¿O lo consideramos un elemento adicional, interesante, que sí sentimos, pero que no es tan importante para la docencia universitaria? Y la segunda pregunta, ¿los docentes médicos del URSS se sienten médicos o se sienten docentes? ¿Cuál es la primera profesión de un docente médico? Y dirán seguramente muchos de ustedes médico. Pues vamos a intentar cuestionar esa posible apreciación. La primera profesión de un docente universitario URSS, aunque esté enseñando en la Facultad de Medicina y Cirugía, es la de docente. Y quizás ahí habría un ángulo que tendríamos que revisar. Y esto nos crea entonces una exigencia ética de responsabilidad docente. Para ser un buen docente, un auténtico docente, un efectivo docente, para ser un exitoso docente. ¿Cuál es mi práctica docente? Y terminamos preguntándonos, ¿y qué va a aportar la Facultad de Medicina y Cirugía a URSS para que sea una universidad saludable? ¿Qué tenía que ver la ética del cuidado con la exigencia de un cuidado de sí, de los demás y de la madre tierra? Adelante, por favor. Pues para responder estas preguntas, adelante, por favor. Bien. Hay que recordar que hay una historia en URSS, en la Universidad URSS. Hay una historia, no he conocido, no pude conocer al José Joaquín Cabrera Juárez, doctor y el rector de la URSS,
que en esas palabras que alguien leyó en una ceremonia de aniversario, le decía que era un buen doctor y un buen doctor bueno. Buen doctor porque era un buen doctor en la carrera de medicina, pero era un buen rector en una universidad y eso le da un doble aspecto de bueno. Bueno en el sentido, como diría alguien en un epitafio, decía que me pongan, aquí yace un hombre bueno en toda la extensión de la palabra bueno. Antonio. Epitafio, tumba del poeta Antonio Machado. Hace años, 45, que se funda esta universidad. Hay una historia y es importante para un docente de la URSS conocer la historia desde su comienzo, sus procesos, sus diversos rectores y sus proyectos que marcan la pedagogía que la URSS tiene por cumplir, cumpliendo y por cumplir. Adelante, por favor. Bien, la pregunta inicial. ¿Estamos en policrisis civilizatoria? Esta crisis tiene diferentes dimensiones. Leo un texto que aparece en una entrevista al Papa Francisco en el año 22, o sea, este mismo año, en mayo. Hice una entrevista y dice, si África está tan necesitada de vacunas, algo no funcionó con esa civilización del siglo XXI. Algo no funcionó porque no ha habido solidaridad suficiente, no ha habido respeto y consideración de las naciones desarrolladas con ámbitos de naciones emergentes o en desarrollo, y no hay el corazón para difundir y apoyar que todo el mundo tenga las vacunas necesarias para salir de la pandemia. ¿Cómo vivimos hoy la crisis? Se pregunta el Papa Francisco. De la crisis no se sale solo, se sale arriesgando y tomando el otro de la mano. Hubo héroes, y aquí son ustedes ejemplos de esa heroicidad. Dar la vida por los demás es un elemento visible de médicos y enfermeras, es una de las cosas que apareció en esta crisis. No podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que reconsiderar entonces cómo hemos vivido la pandemia y cómo hemos resuelto la pandemia y preguntarnos si esta pandemia y otros elementos más son parte de una policrisis civilizatoria. Evidentemente que también la naturaleza está en crisis y quizás esto de la pandemia fue un elemento adicional. ¿Por qué estamos en crisis climática? ¿Por qué tenemos un capitalismo que ha generado guerras, pandemias y contracción del mercado? ¿Por qué estamos en una crisis ecológica, patriarcal, violencia de género, de tecnocracia? En fin, diferentes preguntas nos podemos hacer para ver que no solamente es un asunto que ya la crisis se cerró con la nueva normalidad post-COVID-19, que de alguna manera seguimos todavía dentro de esa burbuja, pero que queremos salir prontamente. Pero hay otras preguntas adicionales. ¿Qué estamos viviendo? Vemos los desastres naturales que estamos padeciendo y esto nos está preguntándonos si es que vivimos una crisis civilizatoria y tenemos que echar todos los kilos para salir de esa crisis en sus diferentes dimensiones. Adelante, por favor. Bien, para la primera parte, la ética de la convicción, buena, justa y verdadera, podemos preguntarnos qué es la ética, qué dice Max Weber al respecto, qué elementos teníamos que tener en cuenta sobre convicciones éticas y preguntarnos si hay una manera nueva de entender las convicciones y un círculo virtuoso para salir de esas convicciones que tenemos arriesgadas o permanecer en ellas si las consideramos que son adecuadas. Por supuesto, habrá una pregunta: ¿y cuáles son nuestras convicciones ético-educativas? Bien, adelante, por favor. Bien, la ética, todos de alguna manera nos hemos preguntado qué es eso. Hay la pregunta básica que Aristóteles hacía: ¿y qué es lo bueno? ¿Bueno? ¿Qué es el buen vivir humano? No solamente qué es lo bueno para mí, entonces pues ahí hay algo que me está fastidiando y que eso creo que tomar agua es bueno en la mañana o descansar unas 8 horas es bueno para la salud personal.
Eso sería un nivel bueno para mí. Hay otra idea de bueno en el sentido de cuando hay un ámbito social, un estado, un grupo humano, una nación, un pueblo, hay unas perspectivas comunes y ubicarse dentro de esas perspectivas comunes sería lo bueno, responder a esas perspectivas que ese grupo humano, esa sociedad concreta tiene. Pero también hay otro nivel más alto de lo bueno que es, y esa sociedad en la que estamos puede aspirar a algo más, puede ir más allá, puede ser más civilizatoria, puede ser más humana, puede haber un desarrollo humanitario más profundo. Entonces, hay diferentes niveles de bueno, pero la pregunta es, ¿y qué es lo bueno? Hacia eso va la ética para que cada quien, personal y colectivamente, viva en un buen vivir. Algunos llaman un buen ser estar, un buen ser estar hacia la felicidad personal. Bien, en general, pues son estudios acerca de esos tres niveles de bondad. Estudio de la acción moral del humano, el lenguaje cotidiano, se entiende ética como algo moral o lo moral como algo ético, aunque hay diferencias en algunos estudiosos para decir que la moral tiene que ver más con lo que es habitualmente presente en costumbres de una sociedad y la ética revisar esas costumbres y ponerlas si son o no son convenientes para un buen vivir humano. Son las respuestas filosóficas que los filósofos y otros más pensadores han hecho acerca de ese buen vivir humano, criterios para guiar la acción humana y, como diría Weber, conjunto moral de los diferentes modos de vida. Entonces, a lo largo de casi pues, 30 siglos de vida civilizatoria en Occidente y en algunos ampliando la marcha de la humanidad, pues a lo mejor 50 siglos o 400 siglos o 10.000 siglos, de acuerdo un poco a cómo estemos leyendo la historia de la humanidad. Un conjunto moral de los diferentes modos de vida, se preguntaba, afirmaba Weber, o, como diría Kant, es un imperativo categórico de revisar constantemente cómo vivimos la vida humana personal y colectivamente. En fin, eso, lo bueno, lo obligatorio, lo permitido, lo correcto, lo adecuado, lo justo, son diferentes sinónimos de preguntarse qué cosa es lo bueno para la vida humana. Adelante, por favor. Y entramos directamente a la ética de la comisión según Weber. Si ustedes han estado, yo creo que todos, la mayoría hemos visto en la televisión diferentes respuestas a algunas afirmaciones que el presidente AMLO ha hecho en alguna vez cuando ha presentado a un nuevo miembro de su gabinete y ha presentado a alguna persona para una institución estatal y dice que lo que le interesa a AMLO, él dice, me interesa un 90% de lealtad y un 10% de idoneidad. Y eso lo ha dicho varias veces y claro, evidentemente que muchos pensadores mexicanos y del extranjero han dicho que el AMLO tiene una visión excesivamente ligada a la convicción de las personas y no tiene en cuenta un ámbito fundamental para un funcionario público, que tiene que ver con la responsabilidad en la acción en que se tiene que desempeñar. Y han sacado diferentes artículos y ha vuelto Weber a ser de actualidad. Este hombre, como decía, un filósofo, sociólogo, economista, teórico de la administración, como uno lo conocen también, que pensó que tenía que hacer el mundo occidental, bueno, en siglo XIX, final del siglo XIX, después de la guerra franco-prusiana. Él estudia muchísimo qué está pasando en la Alemania que ha comenzado y también después de que es derrotado en la Primera Guerra Mundial. Y Weber cuando habla del político, y también después del científico, dice que ambas son profesiones fundamentales. El político porque tiene que construir una nueva sociedad que está resquebrajada y el científico porque tiene que iluminar y dar elementos para entender qué está pasando. Y eso obliga a estas personas, a estas profesiones especiales a responder con convicción y a responder con responsabilidad. Así que no son para él dos cosas que son antitéticas o opuestas, sino que son complementarias.
una ética de la convicción junto con una ética de la responsabilidad, ambas van de la mano, y en este caso estamos preguntándonos qué es una ética de la convicción. Weber no afirma que haya una ética buena y otra mala, ni que una sea superior a la otra. Para Weber la política requiere pasión, pues consiste en la entrega a una causa y a los ideales que la inspiran. En nuestro caso es la docencia, no es la política. Sin embargo, todos sabemos que la política ingresa, está presente, como la ética está presente en todas las dimensiones de la vida personal. Nosotros hemos aceptado una profesión específica que es la docencia, y entonces la política también entra en la vida de la profesión docente, entra en las instituciones educativas, entra en las universidades, ahí está presente, y tendríamos que preguntarnos si tenemos la pasión, pero primero tenemos la convicción para ser un buen docente. Y eso implica entonces pensar después la ética y el sentido de la responsabilidad. Adelante, por favor. Bien, ¿y dónde todos nosotros adquirimos convicciones? Pues las raíces y fuentes de estas convicciones están en la vida misma. Aquí vemos un aspecto diverso de nuestras vidas, y ahí hemos ido captando lo profundo de la vida. Y ahí hemos ido adquiriendo y logrando en nuestras vidas convicciones A y B. Quizás no las hemos revisado, pero ahí las tenemos y las usamos en la vida cotidiana. Algunos no llamarán convicciones, llamarán ideologías, llamarán imaginarios, llamarán representaciones sociales, llamarán espíritu de los pueblos, psicología popular, filosofía cotidiana. Cualquier tipo de sinónimo puede ser válido para respaldar esas convicciones que uno va teniendo y que uno las va usando y que son fundamentales para llevar la vida hacia adelante. Adelante, por favor. Puede pasar, por favor. Bien. Pero hay un campo fundamental donde las convicciones parece como que se anidan. Hay dos límites en nuestras vidas personales: nacer y sabemos morir. Y si no sabemos, porque todavía no lo hemos experimentado, pero vemos que ya no están con nosotros un sinnúmero de partes de la humanidad. Ya se fueron. Se fueron, y en esa especie de límites, tánatos y eros, como diría Freud, en esos dos límites, el amor a la vida o el placer de vivir y el miedo a la muerte o el alejamiento de lo que puede ser dañino y mortal, ahí están nuestras inquietudes personales. Ahí van surgiendo. Estamos encuadrados y sabemos que estamos vivos y sabemos que vamos a morir, aunque todavía no tengamos la experiencia y nunca la tendremos de morir. La muerte no se experimenta, se corta, y la experiencia de muerte es pre-muerte. Quizás estamos en paso a, pero nunca la muerte es una experiencia personal. Como diría Nezahualcóyotl, vean ese poeta y estatista náhuatl. Estamos muriendo, estamos naciendo, por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá que no se marchiten. También recuperé una expresión que a veces usamos: por quién dobla las campanas, de un poeta del siglo XVII, Inglaterra. Nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y la canción de Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto, periodos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, etcétera, etcétera. Conocemos la canción, seguramente muchos de ustedes la conocen, la hemos escuchado de una manera o de otra. Adelante, por favor. Y hay convicciones humanizadoras y habrá convicciones desvalorizadoras. En los lemas, en las consignas, en las máximas, en los principios, en los ideales, ahí están nuestras convicciones. ¿Tenemos ideales? Habrá una convicción. ¿Esa es humanizadora? Es, como diría el lema de la Revolución Francesa, quiero ser libre, igualitario y fraterno, o no robes, no mientas, no seas perezoso, que serían
convicciones o lemas, consignas en otras civilizaciones prehispánicas y que nosotros también usamos en algunos ámbitos comunitarios, o decir compartir, no competir, o el lema de la URSS, formación, la libertad para servir, o la de la BUAP, pensar bien para vivir mejor, ser fiel a tus ideales, construyamos la paz con desarrollo inclusivo, la vida sigue, la verdad nos hace libres, como sería el lema de la Ibero, el humano es siempre con otro, que puede ser y que debe ser, hay que preferir la afirmación a la propaganda, dudar siempre, la vida buena para la población y un futuro deseable. En fin, son diferentes lemas, consignas, máximas que escuchamos, decimos y usamos. Sí al aborto protegido por el Estado, nosotras parimos, nosotras decidimos, en fin, son lemas, consignas que alimentan convicciones que parece que serían más progresistas o más humanizadoras. Pero también, pase por favor, tenemos convicciones que tendríamos que cuestionarnos y sin embargo las decimos. Del año de Hidalgo, el que deje algo, el que no tranza no avanza, si no eres león eres oveja, no es mi pe, me vale alá, la moral es un árbol que da moras, negocios son negocios, el fin justifica todo, me vale la bioética, cada martillo con su brillo, enseño como me enseñaron, la letra con sangre entra, justicia y gracias y hueso para mi cuate, para subir rápido busco un padrino, somos tiburones, no cisnes, en fin, diferentes también mantras, estereotipos, etiquetas, estigmas, prejuicios que tenemos, que decimos, que usamos, que a veces combinamos con convicciones bastante, que decimos honestas, decimos progresistas o decimos de avanzada civilizatoria. Adelante, por favor. Y en educación también tenemos algunas convicciones. La frase pues, de Sócrates, bueno, más bien del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien, diría Aristóteles, todo lo que es humano no me es extraño, diría Terencio, el hombre es lobo para el hombre, diría Hobbes, atrévete a pensar, el buen vivir se puede enseñar y aprender, educar para un futuro responsable, educar en competencia para la vida, educación integral con equidad de género y con inclusión, la persona es fin, nunca medio, la educación es una puerta abierta a un mundo que no es el propio. ¿Cómo educar? No preguntemos eso, sino cómo queremos ser educados sería lo más propio. En fin, son también algunas preguntas y algunas afirmaciones, algunas convicciones que deberíamos revisar y que vamos a intentar hacerlo en la ética de la responsabilidad. Pero sin elemento de convicción personal, sin luz en nuestro intelecto para guiar nuestra vida, no sabemos por dónde caminar. Así que habría que revisar Kant y Sócrates podrían ser algunos referentes, evidentemente Aristóteles y algunos contemporáneos para decirnos por dónde caminar. Adelante, por favor. Y aquí tenemos entonces la posibilidad. La pregunta es, ¿me quedo con las convicciones que tengo o con esta grafía, grafos náhuatl prehispánico, que es el caracol, que está abierto, que no elimina todas las convicciones, que quizás puede revisar algunas, que puede preguntarse, me apodero de algunas más, tengo algunas nuevas, elimino alguna que no me conviene, porque he revisado y he puesto en crisis esas convicciones. Generalmente la adolescencia dicen que los niños o los gusanos, nosotros hemos ido cambiando de unas convicciones de niño a unas convicciones de adolescente y quizás cuando llegamos a profesional también vamos cambiando la vida, que es cambiemos hacia mejor y no cambiemos hacia peor. Salir de la caverna platónica, a veces es preferible, la luz nos puede iluminar y eso había que estar con los ojos abiertos y tener el corazón también abierto para leer nuevas cosas, estar presente de que nos dice el mundo actual. ¿Y habrá alguna maestría que nos enseñe a hacer caminos para alcanzar condiciones de bien, de verdad y de felicidad? Pues no sé si habría alguna maestría que nos pueda ayudar a eso, pero de todas maneras había que buscar un buen maestro,
o alguien que nos apoye para caminar en la luz, si es que creemos que las comisiones que tenemos no son tan buenas como las que desearíamos para nuestros hijos o para aquellos a los cuales queremos mucho más. Adelante, por favor. Bien, y pasamos a la segunda ética. Y aquí sí la cosa pues, va a ser exigente porque entramos en la ética de la responsabilidad educativa en URSS, en una profesión de una docencia que queremos que sea buena, eficiente, efectiva, exitosa, eficaz. ¿Qué es para Weber la ética de la responsabilidad? Sería el primer punto. ¿Y qué ejes debíamos repensar si queremos tener una ética de la responsabilidad para una URSS que desea que haya un docente efectivo y sostenible? Y para eso tendríamos que llevar la camiseta URSS, revisar su modelo, tendríamos que tener algo que parece que todavía no está presente en el diario, por lo menos he revisado los artículos que aparecen en la revista digital de URSS y no hay todavía ningún artículo, por lo menos que yo haya visto, que se refiera a la exigencia fundamental y inmediata de un desarrollo sostenible que la URSS debería propiciar y defender en todos los programas que la URSS tiene en sus diferentes carreras. Y después, ¿y qué es en el fondo un buen docente efectivo? Y para eso, pues habría que revisar algunas preguntas y algunos indicadores, un aprendizaje ligado a la evaluación y unos asuntos que tienen que ver con el VAP y el DUA, que veremos a continuación de qué se trata. Adelante, por favor. Bien, y dice Weber, repitiendo lo que había yo conversado cuando hablábamos de la ética de la convicción. No son dos éticas contrapuestas, y son dos éticas más bien complementarias. La vida humana, dice Weber en Política como Vocación, es una situación de irracionalidad a veces entre el bien y el mal. Quienes tiran hacia adelante a la civilización humana y quienes tiran hacia atrás, y tenemos experiencias de guerras desastrosas y de perspectivas vividas que grupos humanos delinquen constantemente haciendo que la vida sea más negra que blanca o más mala que buena. Y esto es una paradoja y para esto está la ética de la responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la vida? ¿Qué tenemos que cumplir como individuos que tienen una profesión específica de vida concreta en su existencia personal y limitada? Y lo público sería en este caso lo que teníamos que tener en cuenta. Lo público en el sentido no es meramente de una palabra que indica que es público porque se conoce, sino más bien un asunto que a todos nos es necesario tener en cuenta para hacer que lo público convivido sea lo mejor convivido para todos. Y para eso se necesita pasión, pero también se necesita mesura y responsabilidad, equilibrio, como diría, y prudencia, como diría Aristóteles. Y por consiguiente, vamos a ver que necesitamos responder de nuestros actos, sabiendo que lo que estamos haciendo en el aula, en la facultad, en la universidad, tiene unas repercusiones específicas porque estamos egresando ciudadanos que tienen que cumplir una función de mejora de la sociedad. Y a lo mejor tenemos que preguntarnos, ¿nuestro quehacer concreto realmente egresa ciudadanos ejemplares que contribuyen a lo público de una mejor vida compartida? ¿Realmente llegarán a ser esos sujetos que impulsan la vida hacia adelante? ¿O al revés, serán profesionales que incumplen constantemente con una exigencia de una profesión, cualquiera que sea la carrera que hayan asumido? Responsabilidad, por consiguiente, ante las consecuencias de los actos y que no sea, dirían algunos, meramente una ética burocrática, porque estoy desempeñando una función en un aparato institucional y que no pueda entonces irme por la tangente diciendo me encargaron, yo hago lo que me dijeron y yo no tengo ninguna responsabilidad en lo que estoy haciendo concretamente porque así me dijeron que tenía que hacer.
para no caer en lo que algunos han llamado la ética de la banalidad del mal. Adelante, por favor. Y las preguntas que aquí, perdón. Bien, la primera que tengo que hacer es, pues serían los tres elementos. Adelante, por favor. Bien, lo primero que tenemos que hacer, y todos ustedes lo tienen, alumnos quizás no tanto, pero los docentes seguramente que sí, se están poniendo la camiseta GURS. Se está intentando la búsqueda de la identidad como docente dentro de GURS. Vuelvo a hacer la pregunta, o la interrogante general. Si yo preguntara a ustedes cuál es su profesión, con un 90% o 99% de seguridad me dirían que son médicos, que no son sino médicos, que enseñan medicina. Pero no sé si se han puesto la camiseta de que son docentes de la URSS y por consiguiente son docentes como profesión. Y que la docencia es una profesión y entonces ustedes tendrían dos profesiones. Una que han aprendido en aulas anteriores, en otras instituciones o en la misma URSS y han salido como egresados y son médicos, pero que están enseñando medicina y por consiguiente su ética docente exige unas condiciones. La primera es palparse, sentirse como URSS, con lo que la URSS ha sido de historia, con lo que URSS es como visión, como misión, como valores, como lema, formación en la libertad para servir al cumplimiento para la mejora educativa. Valores, compromiso, colaboración, responsabilidad. Visión, ser reconocidos por la calidad de nuestros programas educativos para contribuir al desarrollo de su ámbito profesional, y la misión, formar profesionales a través de un modelo educativo integral. Y quisiera referirme, yo sé que cuando se han sido contratados, han pasado por cursos breves primero, después con cursos mucho más consolidados y que tienen una formación continua, constante, bueno, que continua y permanente, y que seguramente esto lo tienen ya ustedes en mano y lo dominan. Pero quisiera profundizar de que desde el 2015 la URSS tiene un modelo específico al cual como docentes tendríamos que responder ustedes como colaborador, integrante de la planta docente y otros quizás colaboradores ocasionales, porque tienen una filosofía humanista. Pero aquí yo pongo unas interrogaciones. ¿Qué humanismo en el fondo están ustedes intentando defender y que tendrían que estar comunicándoles a sus alumnos? ¿Qué humanismo? Hay humanismo estoico, humanismo griego en general, humanismo kantiano, un humanismo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, un humanismo freudiano, un humanismo más de Maslow, un humanismo marxista, comparando, por ejemplo, el modelo de educativo Minerva de la UAP de Puebla, la Benemérita. Ellos tienen humanismo crítico, ponen el adjetivo crítico. Ustedes no han puesto en su modelo ningún adjetivo, abren, pero sí ponen elementos fundamentales que son retomar justamente los pilares de la educación que Delors hace unos años, unos decenios, había planteado en la UNESCO y que todo el mundo los ha tomado como elementos básicos. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a hacer. De estos 4 aprendizajes generales, otros ponen 7, como Morín, por ejemplo, pero bueno, Delors pone 4, como 4 ejes, 4 pilares. En general, solamente tomamos el aprender a conocer y aprender a hacer. En su caso, como médicos, enseñamos o enseñan a sus alumnos a saber lo que es la medicina y a emplear y utilizar elementos de medicina. No sé qué tanto aprender a hacer, yo creo que mucho. No sé qué tanto aprender a convivir, yo sé quizás mucho.
Pero ahí están 4 pilares que deberían ser revisados constantemente y que en algunos casos hasta aparecen como matrices de valoración, como si fuera una rúbrica. ¿Qué tanto ha terminado el curso o qué tanto ha terminado esta promoción en ser, en conocer, en convivir y en hacer? Adelante, por favor. El segundo eje es muy importante. Tiene que ver con una línea de constructivismo social, pero que a veces también puede estar un poquito recortado, que se llama el marco histórico social cultural, que Vygotsky, ese marxista, bueno, por lo menos estaba presente en tiempo del marxismo de Lenin, años 30, hablaba de cómo ayudar el docente a un estudiante discente, un aprendiz, a caminar y a avanzar. Pero muchas veces solamente nos quedamos en el aporte de desarrollo real al desarrollo potencial, pasando por desarrollo próximo, que sería el 2, que no aparece en pantalla, no se ve muy bien, pero bueno, aparece en pantalla. Pero esto pareciera como que muy mecánico en el sentido de que ya sé cómo es el real, ya sé cómo es el potencial posible, ahora qué puedo hacer en concreto para avanzar en el aprendizaje de mis estudiantes. Pero a veces olvidamos o dejamos de lado que el señor Vygotsky, este psicólogo marxista, tenía una apreciación de la importancia del marco histórico, social, cultural. Mis estudiantes están en un marco histórico, social, cultural. Él, en su ámbito de aquel tiempo de nacimiento, comienzo del socialismo ruso, o bueno, de la URSS, que después terminó en un desastre, y sabemos que hace unos días murió el que dio el toque de cierre de ese Gorbachev. Murió, bueno, fueron 90 años quizás de una experiencia con muchos interrogantes para, yo diría que en general. Pero sí no dejar de lado el marco histórico, social, cultural. La pregunta inicial de esta charla era, ¿estamos en crisis civilizatoria? ¿Y eso qué significa para nosotros como desarrollo real y como desarrollo potencial y cómo entonces llegar a un desarrollo próximo? Adelante, por favor. Pero bueno, también hay un código de ética que tiene muy presente la URSS y que seguramente muchos de ustedes lo han revisado en algún curso, por hacer la presencia de todos los profesores de la URSS a través de cultura de la honestidad, honorabilidad, objetividad, en fin, etcétera, etcétera, establecer criterios y valores y siguiendo el marco del modelo educativo, eliminar prácticas que afectan la función primordial del profesor y que es la de orientar y facilitar la formación de los estudiantes. Adelante, por favor. Sigue este código de ética, son los elementos más específicos como normativa. Adelante, por favor. Y aquí los elementos negativos. Allí eran positivos, de lo que hay que hacer. Aquí es de lo que no hay que hacer. Rechazar con firmeza cualquier intento de influencia jerárquica o difundir y en beneficio propio elementos que son de la universidad. Usar la autoridad como profesor para obtener ventajas. Estos elementos éticos van a ser reconsiderados en la ética del cuidado cuando lleguemos a ello. Adelante, por favor. Bien, y por supuesto que para llegar a esta camiseta URSS, pues han tenido ustedes una contratación, una formación continua, una exigencia de ser practicum. Y esta palabrita que aparece en sus diplomados, ojo, como un curso de practicum es qué tengo que hacer o cómo lo estoy haciendo y reflexionar constantemente en lo que estoy haciendo como docente. Adelante, por favor. Bien, y llegamos al un eje que no aparece visiblemente y que somos conscientes de que es necesario tener en cuenta. Llevamos 30 años, casi 40 años de preocupación, pero creo que los últimos años, 2020, 2022, ya la exigencia es total. La experiencia de que estamos en un desastre ecológico, en una especie de mundo que se deshace, porque no hemos cuidado el planeta y el planeta nos está exigiendo que lo cuidemos. La madre tierra está rebelándose contra los hijos, que la está usando desde el siglo XVI casi con exigencia de que nos corresponde usarla a nuestro
capricho y hemos ido montando una civilización occidental, sobre todo técnico-científica, que usa la ciencia y la técnica para dominar el mundo y estamos viendo las consecuencias. Visiblemente lo que es el panorama mundial es de desastre y desde el año 72 en adelante, ustedes pueden ver después y seguramente hemos estado escuchando las conferencias que ha habido de revisar lo que estamos haciendo a nivel mundial para poner un hasta aquí y una especie de objetivos para el 30 de desarrollo sostenible. Esto se complementa con lo que pasó este año, el año 21, el año pasado, fue en Barcelona en mayo del 22, que estaba específicamente qué tienen que hacer las universidades para apoyar el desarrollo sostenible y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para el año 30, la Agenda 2030. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Cualquier universidad, sea pública o sea privada. Evidentemente, más exigencias a las públicas, pero todos colaborando en la marcha de un camino nuevo, una especie de un modo distinto de formar a nuestros estudiantes para que en sus profesiones tengan en cuenta esta exigencia de un mundo diferente al que estamos viviendo y compartiendo. Y esta exigencia entonces tiene que estar presente en todos los programas, no solamente que hubiera una asignatura de ecología o de economía sostenible o algunas alusiones esporádicas, sino que tiene que, dicen los que estuvieron en esa conferencia de Barcelona, tiene que empatar en todos los programas y toda la universidad debería generar condiciones para que todos estuviéramos empapados como estudiantes o como participantes de esa universidad para aprender a vivir en una situación que nos exige condiciones especiales. Adelante, por favor. Aquí están en síntesis todos los 17 objetivos. Hay uno que tiene que ver con la educación de calidad como un contribuyente para un desarrollo sostenible contra el calentamiento global. Lo de crisis sería mejor cambiarlo por calentamiento global, que ya nos está diciendo que no podemos rebasar el 1.5%, porque entonces vendría el acabose mundial. Adelante, por favor. Bien, y pasamos al tercer eje. Si hablamos de la camiseta URSS, hablábamos de un desarrollo sostenible que nos obliga a unas condiciones especiales de contenido programático, de programas educativos. Hablemos de lo que puede ser un buen docente. Y me apoyo en algunas preguntas que se hizo Ken Bain, en un libro, justamente El buen docente. ¿Qué es el buen docente? El buen docente, algunos lo ponen como bueno, como efectivo, como excelente, como extraordinario, como valioso, como experto. ¿Qué entendemos por mejores docentes? ¿Qué es lo que saben de cómo es el aprendizaje? Los maestros saben lo que es el aprendizaje, cómo se hace, qué condiciones, tienen elementos para hacer un buen aprendizaje, porque tienen una buena enseñanza. ¿Cómo aprendemos los humanos? ¿Cómo preparan las clases? ¿Qué esperan de sus estudiantes? ¿Cómo dirigen las clases? ¿Cómo tratan a sus estudiantes? ¿Cómo evalúan y cómo se evalúan a sí mismos también? ¿Qué podemos aprender de ellos? Preguntas que se hace según Ken Bain, un buen docente. ¿Son nuestras preguntas? Si fueran nuestras preguntas, entonces tendríamos elementos para constantemente repensar, reflexionar, revisar, como diría un teórico de las profesiones, que un buen profesional revisa constantemente su quehacer. Algunos piensan, si solamente son médicos, que tienen que revisar la medicina y lo hacen bien, pero son docentes y tienen que repensar constantemente cómo ser docente. Adelante, por favor. Hay otros aportes también de lo que puede ser un docente efectivo. John Hattie, nos da indicadores de logro en aprendizaje. Si tuviéramos en cuenta todos estos indicadores que a continuación vamos brevemente a ir ubicando, aquí están como en bloque.
Un experto en enseñanza tendría que tener esas 4 polos o 4 dimensiones donde aparecen diferentes indicadores para un buen docente efectivo. Efectivo, eficiente, eficaz, pueden ser adjetivos muy similares. Bueno, docente exitoso, dice experto, dice Jati. Adelante, por favor. Si quiero tener una buena profesionalización docente, tendré que tener estos indicadores a la vista constantemente revisados. Ser un buen activador, un agente de cambio, un dialogante, ofrecer altas expectativas a los alumnos para que tengan la confianza de poderlos llevar adelante, con el efecto Pigmalión, que dicen algunos. Si yo pongo elevadas expectativas y apoyo, seguramente que los estudiantes tendrán deseos y pondrán toda su energía para conquistarlas. Dar bienvenida al error, que algunos piensan que es un equívoco, pues no, el error es parte del aprendizaje. Usar analogía de aprendizaje, prioridad en los logros, llenar los aprendizajes, resultados profundos, proponer expectativas, como estaba diciendo, efecto Pigmalión. Adelante, por favor. También las siguientes. Crear ambiente de confianza, conocer influencia de los pares. Y hay 2 que él considera como básicos, que es dar y recibir retroalimentación y hacer una clase activa. Si usted hace una clase activa con todo lo que significa eso y hace retroalimentación, seguramente que tendrá por lo menos las 2 indicadores más básicos para que todos los demás indicadores se den también. Adelante, por favor. Y aquí están los 2. La retroalimentación, que tiene que ser bidireccional, no solamente del docente al aprendiente o al aprendiz, sino viceversa. El aprendiente que dice al docente cómo no lo está gustando lo que está haciendo, y uno tiene que aprender de ellos para mejorar su práctica docente. Apoyándose en el metaanálisis de resultados sería adecuado, teniendo más elementos de sugerencia de los estudiantes, yo podré seguramente mejorar mi actividad docente. Es información al estudiante y también para una información que tenga que ser cualitativa sobre logro, desafíos y cómo nuevos modos de hacer la producción, en este caso escolar, la producción docente, de enseñanza de la carrera que tengamos entre manos para un médico, evidentemente, de medicina, con todo lo que signifique el programa de medicina. Lo más importante no es el conocimiento de contenidos que el profesor tenga en su materia, sino que sea un buen evaluador de su propio proceso, de manera que se pregunte y busque soluciones a los problemas que tiene, utilizando, por ejemplo, la retroalimentación, que sea, como he dicho, explícita de parte de los estudiantes y que tenga un efecto concreto en el aprendizaje. Y para eso, pues habría que entonces preguntarse qué pensaba hacer o qué objetivos tenía, qué hemos hecho, qué hemos conseguido y qué tendremos que hacer para mejorarlos. O recambiar los objetivos porque no son los adecuados, porque tengo que revisar lo que he hecho en función de lo que aprenden mis estudiantes. Y la clase activa, evidentemente, pues que sea motivacional, que tenga grupos operativos diversos, que se dé. No era muy fácil en ámbito virtual hacerlo, pero en ámbito presencial quizás con grupos y proyectos situados que hagan posible que la formación personal de cada quien pueda llevarse a cabo sin ánimo narcisista, por supuesto. Adelante, por favor. Y es necesario la evaluación, pero no una evaluación de los aprendizajes que han hecho los estudiantes de manera punitiva, para demostrarle que no sabe, sino que sea, como están diciendo los últimos teóricos de la evaluación, que sea auténtica, que genere la autoevaluación del estudiante, porque es la única manera de que aprenda más si es que no ha logrado los niveles que él se propuso o que tenía como expectativa. ¿Por qué no logró o no he logrado con este alcance de los objetivos que me propuse? ¿Qué tengo que hacer? Pero los maestros, los docentes, empleamos fórmulas evaluativas equivocadas. Estamos todavía usando las fórmulas de evaluación
de lo que se está llamando la teoría evaluativa, desde el señor Tyler en los años de cambio del siglo XIX al siglo XX. Los años primeros del siglo XX aparecen elementos de esta segunda segundo grupo de evaluadores. Antes que él ya había una visión evaluativa, pero también era casi taylorista. Lo que no mido no es posible evaluar, dirían algunos. Pues otros teóricos de la evaluación dicen hay que pasar de esa visión taylorista a una visión más auténtica, una visión que sea constructivista, que permita la coevaluación, la autoevaluación y la evaluación que haga el profesor de lo que se llama de alguna manera el aprendizaje del estudiante. Pero que sea entonces una evaluación que el maestro, el docente, se considere como una rendición de cuentas. Estoy rindiendo cuentas de la función que me han exigido como docente. Aquí están, no es que tenga un 20% de que pasaron la asignatura. Con eso no rindo cuentas. No es tampoco el 100%, cosa que no ocurre seguramente en medicina, que con eso rindo cuentas, sino que haya una especie de juicio evaluativo de lo que pasó y cómo avanzar en la mejora del aprendizaje de mis estudiantes. Serían las preguntas que un buen rendidor de cuentas, con equidad evidentemente, con inclusión evidentemente, como dicen el programa de ética de URSE y de cualquier tipo de ética educativa. Adelante, por favor. Y para eso deberíamos ser algo que quizás no hemos tenido en cuenta, no lo hemos escuchado, pero que aparece en la literatura educativa y que aparece en el modelo educativo mexicano que se implementó el año pasado y que está poniéndose en circulación como ensayo en estos meses por la Secretaría de Educación Pública. Dos acrónimos, DUA y VAP. DUA, Diseño Universal de Aprendizaje; VAP, Barreras para el Aprendizaje y la Participación. Un buen docente debería hacer investigación constante de lo que son las barreras que tienen sus estudiantes para su aprendizaje y para una participación de convivencia en el aula o fuera del aula en asuntos educativos. Y esto lo puede hacer, se hace investigación constantemente. Si reflexiona o reflexionamos como buenos profesionales, nuestro hacer constante. Eso es el practicum, palabra que hoy habíamos ya revisado cuando se hablaba de los cursos que el URSE está dando a sus profesores que ingresan o que están en marcha en la actividad educativa URSS. Y entonces, si aprendemos eso, si aprendemos cuáles son las barreras, tendríamos entonces que diseñar un buen currículum, un buen programa para nuestra asignatura o para nuestra carrera, que tuviera en cuenta justamente las condiciones que, según Vygotsky, todo docente tiene como contexto de su vida concreta educativa. Adelante, por favor. Y pasamos a la ética del cuidado, cerrando entonces la tercera dimensión. La ética del cuidado, primero como cambio de rumbo en el concepto de cuidado, y que dice Gilligan sobre esto. Para terminar, una segunda parte fundamental. El médico, cómo tendría que usar la ética del cuidado, y usando seguramente que su juramento hipocrático, y el actuar del docente URSS. ¿Es el aula un lugar saludable o es un lugar tóxico? Adelante, por favor. Gracias, adelante, por favor. Bien, este concepto de la ética del cuidado, pues la palabra cuidado yo creo que todo el mundo tenemos cuidado de usarla convenientemente para muchos ámbitos educativos, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero el cuidado de otro
El cuidado de otro, no solo tenga usted cuidado, sino cuidado del otro, es casi una actividad permanente de casi la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad cuida del otro 50%, del otro 48%. Y más específicamente cuida de niños o cuida de eh, personas, de amigos, de familia en etapas ya terminales de la vida. Entonces, son mujeres que se dedican a cuidar. Y también hay profesiones que se dedican a cuidar, fundamentalmente las enfermeras, fundamentalmente quizás trabajadores sociales, educadoras cuidan, psicólogos cuidan, geriatras cuidan, bomberos cuidan y quizás policías cuidan. Así que la palabra cuidado entra dentro de una actividad permanente. Y entonces se ha dado toda una reflexión teórica de la ética que tiene que ver con la ética del cuidado. Del trabajo femenino ha pasado a una visión feminista que la teórica ética Gilligan pone en marcha y que que hoy día se lee mucho respecto de eso, para generar después una visión ya no solamente de la visión que tenía Gilligan de la mujer, sino de la madre tierra, como que del cuidado de la madre tierra. Tanto está presente este cuestionamiento acerca del cuidado que en algunas naciones se están exigiendo de políticas públicas que apoyen a esas personas que tienen cuidado de otros, que se generen apoyos especiales y presupuestos especiales para tener en cuenta qué cosa es el cuidado del otro y la exigencia que el Estado tendría que hacer para garantizar que eso se dé en condiciones adecuadas. Adelante, por favor. Y en concreto, Gilligan usa la ética del cuidado yendo en contra de un tal Colbert, que como discípulo de Piaget quería analizar qué estadios. Piaget, ustedes saben, que nos da una psicogénesis de la vida del niño al llegar a casi la medio adulta, de 18 años, y dice que sí que pasa por 3 niveles de conocimientos sensoriales, conocimientos prácticos concretos y conocimientos lógicos. Y entonces todo un aporte fundamental para generar una revisión eh, constructivista de cómo tenemos que tener en cuenta para que podamos mm, aludir a esos estadios y en función de esos estadios los conocimientos pertinentes. Si es un estadio sensorial, pues tiene que ser de primeros años. Si es de elementos concretos, pues entonces experiencias y usos concretos en el aula o fuera del aula. Y cuando haya desarrollo alto lógico, pues entonces ya podemos entrar a discutir con los niños o con los muchachos, adolescentes, en fin. Y ese tipo de psicogénesis, Colbert lo usa o lo utiliza para qué tipo de proceso moral tienen los humanos. Y entonces también nos da algo parecido, la moral preconvencional de niños que todavía se siguen con normas éticas heterónomas, la convencional, ya normas más o menos aceptadas, y la postconvencional, que tiene que ver con morales autónomas y morales, o moral de que cada quien decida qué tiene que hacer en la vida. Gilligan se opone a esta visión que ella considera un poco machista, porque dice, todas las mujeres tienen la misma visión moral que los hombres, y comienza como a cuestionar esa visión y dice, las mujeres, por supuesto que somos humanas, igual que todos los humanos restantes hombres, pero tenemos un modo especial de entender la ética y los niveles por los cuales vamos pasando, y toda una reflexión que ella hace acerca de la moral o la ética de la mujer. Por supuesto que la ética del cuidado va más allá de la ética de la justicia. Sabemos que la ética de la justicia es a cada quien lo que le debe corresponder. La ética de la justicia de Rawls, un ético de los años 70, 80, pues decía, pues creamos una sociedad justa y equilibrada, con equidad, pues entonces exijamos estas cosas. En cambio, la ética del cuidado va más allá.
porque aunque no sea tan justo, nos obliga como a tener el corazón y dispuesto para atender a otros, y así y a la madre tierra. La ética del cuidado atiende la responsabilidad social en la búsqueda del bienestar de las personas que serán afectadas por nuestras decisiones morales, con consecuencias para las vidas actuales o para próximas generaciones. ¿Qué tenemos que hacer para que las próximas generaciones puedan vivir con condiciones de vida humana posibles, aceptables? No podemos ser irresponsables, diría alguien cuando hablaba de la ética de la responsabilidad. Y eso tiene que ver no solamente con responsabilidad en términos de justicia, sino de cuidado del futuro humano. Ok, adelante por favor. Y pasamos a médicos, cerrando esta ética del cuidado. Vemos las frases que Galeno dice que Hipócrates usaba o que Galeno puso en circulación tiempos griegos, antes de Cristo. Primero, no hacer daño. Seguramente que esta frase, o sobre todo no hacer daño, o antes que nada, no dañar y servir, son frases que los médicos tienen, si no lo tienen muy presente, lo hacen constantemente. Su vida parece que está dedicada justamente a estar presto a primera necesidad ajena para atender la necesidad del dolor ajeno, quitárselo o evitar que la salud se deteriore o ofrecer condiciones para que su salud sea mejorada. Adelante, por favor. Y esto está presente en el juramento hipocrático actual, que es evidentemente mucho más sencillo que el que usaban antiguamente los médicos. Cuidar de mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. Yo no he jurado este juramento hipocrático, no soy médico, seguramente que todos los médicos que me están escuchando o todos los médicos que están aprendiendo, estudiantes que están aprendiendo medicina, lo tienen en cuenta, se lo han dicho y seguramente que tendrán que jurar cuando sean médicos como profesionales de la medicina. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Veremos si esto lo estamos cumpliendo en el aula, si es tóxica. Hago esta promesa solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. Juan, y aparecen abajo algunos principios de la ética médica y norma 009, que ustedes seguramente han leído o están leyendo en algunos de los cursos, o están aprendiendo como estudiantes, o están cumpliendo como médicos docentes. Ejercer compasión, actitud de aliviar el sufrimiento, atender a la discapacidad y a las miserias humanas. Adelante, por favor. Y cerramos esta ética del cuidado, que es bastante sintética, preguntándonos, ¿el aula de medicina URSS es saludable o es tóxica? Algunos me decían que algunos médicos consideran el aula como si fuera un lugar de emergencias y que ahí emplean el triaje constantemente. ¿Quién necesita más atención? Yo creo que es generalmente al revés. Le decía, ¿no será al revés? Como docentes habituales, pues queremos que más bien atender a los que ya más saben, y los que no saben, pues que a fin de cuentas se las arreglen, porque no creo que sean buenos estudiantes por alguna razón. ¿Cuántos médicos entraron a la docencia en URSS por puertas especiales y con poca idoneidad docente? ¿Y cómo mejoraron esa idoneidad mientras van avanzando en la marcha URSS? ¿Cuántos médicos y médicas pueden decir con orgullo moral: habitualmente no soy un discriminador o discriminadora, racista y supremacista, no soy indecente, no soy corrupto o corrupta, despótico o despótica, buleador, buleadora, machista, patriarcal, misógeno, misógena, acosador o acosadora, que usa el sistema disciplinario escolar para limitar derechos, con relaciones interpersonales inadecuadas, reproductor social de la cultura de poder de la especialización, amedrentamiento, intimidación y abusos discriminatorios, raciales y clasistas? ¿Cuántos habitualmente lo pueden decir? ¿Cuántos reconocen que la práctica docente médica
por exigencia de la pandemia y las clases virtuales no presenciales, el aprendizaje logrado es débil y en muchos casos muy deficiente? ¿Cuántos aceptan ser generadores del síndrome burnout de sus estudiantes y algunos quizás de algún suicidio? ¿Cuántos identifican el currículum oculto que en la licenciatura tiene la influencia del poder económico social de la sociedad oaxaqueña? Ahí dejo las preguntas. Ustedes serán los que respondan si me escuchan como presentes a esta charla. ¿Bien? Terminamos, por favor. Adelante. Cerramos con una conclusión. Si hay una escuela saludable en el eje del nuevo modelo educativo, a lo mejor también tendríamos que convenir que toda institución educativa tendría que tener una escuela saludable, una institución saludable, un aula saludable. Y pregunto si la Facultad de Medicina y Cirugía debe obligarles a que apoyen en toda la universidad saludable, a que haya aulas saludables sin toxicidad sanitaria, climática, laboral, sexual, racial, intercultural, y que se empeñen como facultad a pedir más protocolos, más modalidades para que se canalicen las denuncias de anomalías no saludables y se gesten acciones y prácticas saludables. Adelante, por favor. Eso porque estamos en tiempo de crisis civilizatoria. Adelante, por favor. Con cuidadores de sí, de los demás, del planeta, hacer una pedagogía del mirar, cuidar de sí, de otros y de la madre tierra, y uniéndose a la red mundial de ciudades del aprendizaje de cara a los compromisos del 2030. Con eso quizás tendríamos un horizonte del buen vivir, pues la vida es más que el trabajo. Adelante, por favor. En tiempos civilizatorios, la URSE seguirá formando en la convicción de responsable profesionalización del docente, de la docente, para el cuidado sostenible de la vida de la madre tierra en tiempos de feminismo activo y de cuidados generales de unos y otros en este 2022 y en el futuro. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, por favor. Gracias por su invitación. Gracias por su atención. Y leo unos 3 versos de Bertolt Brecht, ese poeta y dramaturgo alemán que vivió en tiempos también de Weber. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son mejores, y hay hombres que luchan toda la vida y son los imprescindibles. Y por eso quizás, pase por favor, tenemos que, un minuto de silencio quizás, adelante por favor, por todos aquellos médicos que han ido muriendo obligados por la exigencia de su profesión o por la delincuencia criminal. Aquí un recordatorio de un compañero de ustedes y otros más que han muerto hace unos días, unos meses, y que aquí recordamos. Bien, pues damos por finalizar, aparecen al final las referencias y agradezco su atención y su disposición para esta charla que hemos compartido con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos esta conferencia, esta charla que usted nos impartió el día de hoy. Creo que nos deja bastantes, pues sobre todo, más que preguntas, yo creo que nos deja ahí como bastante práctica, ¿no? Bastante indicaciones y reflexiones para llevarlos a la vida diaria y sobre todo pues en el aula, ¿no? Y tal cual como nos dice, para seguir con esta camiseta, ponernos la camiseta también URSE dentro de esta ética. Y pues bueno, para no abundar más, voy a pasar a la sección de preguntas. Voy aquí a revisar el chat. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, igual lo puede poner en el chat o ahorita tenemos la oportunidad de, ustedes pueden activar su audio, nada más coméntenlo y escuchamos su pregunta. ¿Alguno de ustedes dudas, preguntas
¿Algún comentario también para el doctor? Aquí, doctor, bueno, mientras anima a lo mejor alguien más, tengo aquí una pregunta, es de Ena Gutiérrez. Sí, adelante. Nos dice, los cuestionarios semanales para la revisión de la enseñanza-aprendizaje es un medio adecuado para medir el grado de conocimiento del alumno y también evaluar nuestra enseñanza. Es una pregunta que hace con respecto a Ok. los... Mm, Todo instrumento que podamos construir es válido, es adecuado, quizás a lo mejor es limitado. Porque si tenemos nada más en cuenta que lo que nos importa el aprendizaje son los conocimientos, como decía yo, del aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir, a veces solamente tenemos idea de qué tanto aprendió. Aprendió de contenidos de la materia, pero contenidos de tipo intelectual o de tipo práctico. Pero recordemos que hay otros aprendizajes que son también necesarios para ver si esos aprendizajes específicos del contenido de la materia quizás fueron aprendidos y dominados. Entonces son adecuados, está bien, yo no tengo ninguna objeción a ese instrumento que se puede emplear semanalmente, pero a lo mejor el que lo ha construido o los que han construido, porque son maestros, deberían también complementar con otras preguntas, otros elementos, otros indicadores que vean otros campos del aprendizaje humano, de ese estudiante que está conmigo. ¿Qué piensa de eso? ¿Hasta qué punto ese conocimiento le es útil? ¿Qué no aprendió? O sea, que no sea solamente si de 100 preguntas que tienen que ver con elementos intelectuales, tiene un 99%, un 70% de conocidos. Qué bueno que los tenga y que los domine, porque de eso se trata la profesión, de dominar de alguna manera elementos intelectuales. Pero, reiterando, el modelo de ustedes exige tener en cuenta qué aprendió a hacer con ese y qué aprendió a convivir. Por supuesto que aprendió a hacer si su profesión es práctica o tiene más elementos prácticos que intelectuales, pero todos los tienen en general, pero los 4 pilares o 7, como diría Gamorín, pues deben ser constantemente revisados para que sean instrumentos muy docentes y auténticos. Así yo respondería a la pregunta que usted me hace y que la amiga doctora me presentó. Muchísimas gracias, doctor. Voy a permitirme leer aquí unos comentarios, unas que preguntas. Sí, adelante. De todos modos, está abierto el grupo de chat. También ustedes, si pueden también hacer la pregunta directo, sin ningún problema. Pero comentarios nos dice la doctora, la maestra María Antonieta Chiñas. Gracias, siempre es muy importante reflexionar la enseñanza. El doctor Guadalupe Carreño dice, gracias doctor por su charla. Siempre hay que aprender. Es importante recalcar que la ética docente debe ser desde las autoridades de una institución y no solo con los docentes, ya que lo que el estudiante se lleva además del conocimiento y nos hace ser una institución educativa de primer nivel y ayudar a los estudiantes a ser y hacer. Nos dicen también excelente conferencia, nos deja mucho que reflexionar, gracias. Por aquí también nos preguntan si la conferencia la pueden tener, claro que sí, por ahí podemos hacerles llegar la conferencia. En general, agradecimiento, doctor, por su participación y por este pues, espacio que nos lleva a la reflexión. Vuelvo a repetir, como para ir cerrando, si no hay ninguna otra duda. Quisiera intervenir sobre la primera pregunta, primer comentario. Claro que sí, doctor. Evidentemente que la institución URSS tiene un proyecto que tiene que estar constantemente revisando y incorporando esto que estoy diciendo del desarrollo sostenible. Así que la persona que estaba interviniendo, haciendo comentarios, evidentemente que es responsabilidad de las instituciones educativas, las autoridades que gobiernan la institución, las primeras que deben llevar adelante el proyecto que tienen en mano y ver hasta qué punto se está cumpliendo lo que desean que se cumpla y revisar constantemente, y lo hacen seguramente, y
en este caso, pues, habría que ver si puede haber otros modos más complementarios para que eso esté presente en todos los directores de escuelas o de facultades, en todos los profesores y profesoras que están, y en todo el caminar de la institución. Y seguramente, no tengo dudas de que eso lo hacen las autoridades de URSS en todos los niveles donde hay responsabilidades de autoridad. Pero sí es una exigencia ética permanente. No se puede llegar adelante un proyecto educativo, que en este caso fue bien pensado, fue bien construido en el año 2015, sin incorporar lo del desarrollo sostenible y sin hacer evaluación de todo y de todo el proyecto y de toda su realización con mentalidad auténtica y con evaluación constructivista para que se esté empleando justamente los elementos de los últimos teóricos de la evaluación. Muchas gracias, doctor. Nos mandan una pregunta, creo que si usted me permite, Sí, adelante, por favor. Dice de la maestra Martelena Ruiz Hernández, ¿cómo buscar el aprendizaje significativo en un tiempo muy limitado? Supongo que se refiere como a los tiempos cortos, ¿no? Que te tiene que mandar. Primero revisar una palabrita que evidentemente pues es de uso común, que sea significativo. Significativo es aquello que tiene significado para alguien. Claro. Entonces, que tiene significado para alguien porque ese alguien que está aprendiendo lo cree como interesante, como valioso, como propio, como relacionado con otra cosa que también lo ve como interesante y valioso, jerarquizable. Entonces, que la persona que está buscando el aprendizaje significativo, que está deseando, que el aprendiz lo considere como valioso. Si no lo considera como valioso, entonces ya no es de alguna manera significativo. Segundo, significativo que tenga relación con su vida, que tenga vínculos con otros conocimientos que ya tiene, que haga como una especie de empalme con conocimientos previos, con conocimientos ligados a la vida cotidiana, con conocimiento de futuro. Y entonces, en esa reflexión, esa especie de mecanismo de engrane o de engranaje, se va volviendo significativo para el que lo aprendió. Y que sea significativo no solo de corto tiempo, sino de mediano tiempo y de largo tiempo. Que se pueda emplear y que pasando la hora de clase lo pueda usar en el lenguaje cotidiano o lo pueda usar en la actividad que se le está pidiendo. Y en ese sentido, entonces, la maestra, el docente que está deseando que tenga aprendizaje significativo, seguro que su estudiante lo logró y lo incorporó. Si no lo incorpora, no lo considera valioso, es desechable, por más que la maestra, el maestro haya querido que sea significativo, no lo es. Incardine al aprendiz en su aprendizaje es la única manera para que sea significativo. Gracias, doctor. Y también el doctor Carlos Luria levanta la mano. Doctor, adelante, si gusta, lo escuchamos, doctor. Adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias, doctor Vicente. Soy Carlos Luria, soy licenciado en nutrición y soy docente de la Escuela de Nutrición de aquí de la URSSE. Y bueno, le agradezco mucho su plática, su conferencia. Y bueno, me quedo con algunas pues, recomendaciones con las que usted nos hace hacia nuestra universidad. Dos cosas, ¿no? Una que usted ahorita hizo énfasis, que debemos de incluir la Agenda 2030, ¿no? Dentro de nuestros programas educativos. Y la otra, que igual es por allí mi duda, mi pregunta, comentaba un poquito, y bueno, le agradezco porque observo que también estudió muy bien nuestra visión, ¿no? Esa parte filosófica de nuestra universidad. Y bueno, me llamó la atención al principio que usted comentaba que
como que no le quedaba muy claro esta parte del sustento filosófico de nuestro modelo educativo. No sé si puedo ampliar un poquito más ahí esa parte y si, y bueno, pues qué recomendaciones nos hace para que precisamente le demos ese sustento filosófico a nuestro modelo. Gracias, doctor. Ok, quizás no me expliqué bien. El que no aparezca como adjetivo de humanismo indica que es un humanismo que puede integrar todos los humanismos posibles que han ido apareciendo en la marcha de la reflexión filosófica desde los griegos hasta el presente. Entonces, es válido porque es una palabra humanismo sin adjetivo. Entonces, yo sé que el hombre debe ser defendido, yo sé que el humano debe ser defendido, siempre será un fin, nunca será un medio, todo lo que es humano me concierne. Hay diferentes modos de entender esta visión humanista, pero en la marcha de la producción teórica acerca del humanismo han aparecido diferentes maneras de entender el humanismo. Entonces, ustedes tendrían que revisar lo que pudiera aparecer dentro de esta especie de palabra total, humanismo. Lo contrario sería antihumanismo, no va por ahí, quieren defender lo humano por encima de cualquier tipo de uso que el humanismo, que otro hombre pueda hacer del humano. Así que nunca, siempre fin, nunca medio, el hombre digno o la dignidad del hombre de ser defendida o de la mujer, y deberían como llenar un texto grande que entenderían ustedes totalmente por humanismo en sus diferentes acepciones. Pero de alguna manera sí lo tienen ya porque han retomado estos pilares de la educación como elemento básico que respaldan su humanismo contemporáneo del siglo XXI. Entonces lo tienen en cuenta, pero sí sería necesario poner como escrito más elementos de qué es aprender a ser hoy día, qué es aprender a conocer hoy día, qué es aprender a hacer hoy día y qué es aprender a convivir hoy día, tomando en cuenta todas las cuestiones que a nivel social se están dando, antipatriarcal, la visión antipatriarcal, la visión de la defensa de la madre tierra, la visión de la mujer, lo inclusivo, la visión, o sea, varios elementos para que todo aquel que lea el concepto humanismo ya está claro y podemos retomar a la hora de evaluar auténticamente el quehacer de nuestros docentes o de nuestra práctica universitaria que queríamos que sucediera en el egresado que ya va a salir de nuestra institución. Tendrá todos los elementos humanistas que deseábamos. Si es así, aquí aparece un texto bien ampliado, bien comentado, bien reflexionado, y ya con eso, por ahora, quizás dentro de un par de años, como se hace siempre cuando hay una revisión de proyectos y de programa de trabajo, pues puede haber otros elementos nuevos que se tienen que ir incorporando porque el contexto histórico-social ha ido cambiando también. Muchas gracias, doctor. También, doctor Carlos, muchas gracias también por animarse a participar y por esta pregunta que le hace el doctor Vicente. Si vamos cerrando ya el bloque también por cuestiones de tiempo, me gustaría ya también por último solamente mencionar por ahí al maestro Ignacio Juárez, la maestra Marta Elena Ruiz Hernández, dejan unos comentarios que les parece bastante importante la información y útil también para la práctica docente de cada uno de ellos y de ellas. Muchísimas gracias a cada uno por su participación. Doctor, antes de que yo haga pues el cierre tal cual de la conferencia del día de hoy, quiero agradecer a usted y también recordarles para aquellos que están en el curso de formación docente para profesionales de la salud, que justamente en el encuadre y ya tal cual en el cierre del ciclo de conferencias que tenemos en este curso, pues lo hace de manera magistral el doctor Vicente Carrera. Él cierra con 4 conferencias que tuvimos en este curso que están tomando algunos profesores. Repito, el curso de formación docente para profesionales de la salud, cerramos con esta conferencia. Sin embargo, creímos también importante de que esta conferencia, sobre todo por ética y docencia, fuera también abierto a todos los
profesionales y a todos los docentes de la Universidad Regional del Sureste. Muchísimas gracias, doctor Vicente, por estar con nosotros, por cerrar con nosotros este ciclo de conferencias. A cada una y a cada uno de ustedes también agradecer su presencia, a cada uno de estos docentes que forman parte del claustro de la URSSE, agradecemos que también estén con nosotros. Y a nombre del rector, el maestro Miguel Ángel Hernández Mendoza, a nombre de la maestra Margarita Ricardes Smith, quien es directora general de Asuntos Académicos, reitero este agradecimiento, nuestro compromiso también por esta formación docente que tenemos con cada uno de ustedes como docentes, y agradecemos el espacio y el tiempo designado a esta conferencia. Muchísimas gracias. Doctor, no sé si quiere comentar algo más ya para ir Solamente cerrando. agradecer sus palabras y también la presencia de todos los asistentes. Pues ahí está el aporte reflexivo en las láminas de esta conferencia, este PowerPoint, y espero pues que sea útil para su reflexión. Fundamental la pregunta con la cual comenzaba. No preguntarse qué se debe hacer, sino preguntarse qué debo hacer. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Gracias a cada una y cada uno de ustedes. Que tengan excelente día y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y muy buen fin de semana. Gracias, doctor Vicente. Hasta luego. Gracias a ustedes también.